a daros una sesión sobre la terapia electroconvulsiva como tratamiento combinado, un poco por intentar unificar, ¿no?, patrones de actuación y revisar un poco cuál es el procedimiento y para qué sirve. Empezaré yo, intentaré ser breve porque creo que mi parte, que es la parte más psiquiátrica, os va a interesar bastante poco. Y luego estará Yolanda, que ya se dedica a la parte de anestesia. Entonces, la sesión está dividida en dos partes. La primera, un poco conceptos, introducción, indicaciones y hablar un poco de la técnica específicamente, aunque no me extenderé en esto. Y la segunda parte que la da Yolanda, pues más la práctica anestésica específicamente. Empezar por promover un poco una reflexión, ¿no? Porque si hay una idea que me gustaría de los 15 o 20 minutos que voy a hablar, una idea que me gustaría que os quedarais es que realmente la idea que tenemos de la terapia electroconvulsiva está basada en un perjuicio social, estigma, que viene, ahora os detallaré un poco, por el contexto histórico que tiene, que está muy relacionado no solo con el procedimiento, pero también con la misma psiquiatría, pero imágenes como la que podemos ver en esta película famosa, buenísima, pero que pues maligniza la terapia electroconvulsiva porque la vemos aplicada de forma dolorosa, involuntaria, pues no en un momento en que nada, su aplicación nada tiene que ver con cómo lo hacemos ahora. Y luego hacer una puntualización, porque esto es un artículo, es una imagen de la segunda imagen, una imagen de un artículo periodístico de Independent en 2017, en que habla del resurgimiento de la terapia electroconvulsiva en Reino Unido, y a mí me ha sorprendido muchísimo porque como que en el 2017 estamos resurgiendo, ¿no? O sea, algo que lleva 80 años de conocimiento empírico y científico y está resurgiendo hace pues 10 años casi, ¿no? Eh, y creo que es algo que vale la pena reflexionar porque está directamente implicado con luego el conocimiento que tenemos de la técnica, ¿no? Si es una técnica que no se usa tanto, que parece que no es útil o que incluso es dañina, no se va a investigar. Y si no tenemos investigación, pues luego no tenemos conocimiento y entonces no podemos mejorar. Entonces, ¿de qué se trata el procedimiento? Lo que hacemos básicamente es inducir una crisis convulsiva, como si fuera una crisis epiléptica, ¿no?, pero controlada, con un tiempo determinado y que tiene una finalidad terapéutica. Es verdad que no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción y esto está relacionado con lo que acabo de decir, ¿no? Hay poca información y poca investigación en terapia electroconvulsiva. También porque no está respaldada por la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, pues tenemos poco conocimiento y no sabemos realmente cómo funciona. Sí que en los últimos años hay artículos bastante interesantes en línea con un poco de lo que se está estudiando en la psiquiatría en general, de cómo los tratamientos tienen una actuación en el sistema inmunitario y en la neuroplasticidad, ¿no? Y parece que va un poco por ahí, alteraciones en el BNDF, luego un efecto proinflamatorio agudo, pero luego antiinflamatorio a nivel crónico, ¿no? Y es un poco por ahí que se está estudiando, pero no sabemos exactamente. Lo que solemos explicar a los estudiantes o a los residentes que vienen es como que hace un reset, ¿no?, cerebral, es un poco la coletilla que se dice del TEC. Hace un reset y eso pues funciona muy bien. Es un procedimiento antiguo, que no anticuado, o sea, antiguo, lleva muchos años, ¿no? 80 años aproximadamente, que exige un enfoque multidisciplinar, por eso estamos aquí hoy, y es muy, muy, muy eficaz. Eso también es algo a tener en cuenta, luego os detallaré. Un poco una evolución histórica, un breve apunte. Entonces, la TEC empieza en los años 30. En ese momento, para que os hagáis una idea, no teníamos fármacos, ¿no? O sea, no había antipsicóticos, no había antidepresivos. Lo que se usaba era pues la terapia de hielo, el coma insulínico o simplemente tener a los pacientes pues en el manicomio, ¿no?, a modo de presión, porque realmente era la contención física necesaria porque no había otro tipo de contención. Y
surge la observación empírica de que en los pacientes que tienen epilepsia hay una menor tasa de esquizofrenia, ¿no? Entonces dicen, pues aquí a lo mejor hay algo. Y surge una teoría que es la de que la epilepsia es protectora en frente a la psicosis. Y se empiezan a inducir comas insulínicos para conseguir convulsiones para mejorar la psicosis, ¿no? Y entonces en 1938 dos italianos de Roma piensan, ¿y si no lo hacemos con el coma insulínico y lo hacemos con electricidad? Lo prueban en animales y rápidamente pasan a humanos y se extiende la terapia. Entonces hay 10 años de expansión porque, insisto, no había otras alternativas terapéuticas. Entonces se da la terapia electroconvulsiva un poco a todo el mundo, independientemente del diagnóstico, si psicosis, si depresión, si trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva en ese momento. Y luego hay un declinio muy, muy importante que va también asociado a la historia de la psiquiatría, ¿no? A partir de los años 60 se empieza a cuestionar seriamente cuáles son los métodos que aplicamos en psiquiatría, si es válido o si es ético encarcelar a los pacientes, encarcelar, entre comillas, en los manicomios, y si el tipo de tratamientos que le estamos dando de forma involuntaria se debe o no se debe hacer. Surge el movimiento también de la antipsiquiatría y aparte de eso surge el primer antipsicótico, ¿no? En 1950. Y hay un boom de la industria farmacéutica que va paralelo al declinio de la terapia electroconvulsiva. Y solo 20 años después, 80, 90, se empieza a hablar otra vez de que a lo mejor la terapia electroconvulsiva es un buen tratamiento y se empieza a aplicar de nuevo, ya ahora sí con anestesia. Y a partir de los... A partir de los 2000 se empieza a estudiar más un poco lo que os decía, ¿no? Mecanismos de acción y alteraciones a nivel de neuroanatómicas, ¿no? Haciendo un uso de, por ejemplo, de la resonancia magnética. ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia electroconvulsiva? A lo mejor estamos más acostumbrados a la depresión, ¿no? A depresión grave, resistente. Realmente sí, es nuestra principal indicación y la mayoría de pacientes que tenemos tienen este diagnóstico, pero no es la única. Puede ser aplicado en casos de depresión mayor, tanto resistente, o sea, si le hemos dado más de 2 tratamientos antidepresivos y no han sido eficaces, que luego al final la realidad es que el paciente no llega solo habiendo probado 2 antidepresivos, ¿no? Hace falta un recorrido más largo por todo lo que os hablaba, ¿no? Hay un estigma, un perjuicio asociado a la TEC, tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes, y eso retrasa mucho el uso de la técnica. Entonces se puede usar en ese caso, pero también se puede usar en casos de pacientes muy graves, ¿no? Pacientes con riesgo de suicidio, pacientes muy, muy inhibidos que no quieren comer, por ejemplo, estaría justificado y es altamente efectivo. Pacientes con esquizofrenia también suele usarse en casos muy graves en que se ha probado todos los antipsicóticos que no han funcionado, pero también podría ser usado en situaciones más agudas, graves o, por ejemplo, de agitación extrema. Es verdad que parece que hay mejor respuesta si los pacientes tienen un componente afectivo, ¿no? Los pacientes con esquizofrenia. Luego, se usa tanto en depresión bipolar como en la manía, también aguda, y una referencia a la catatonía porque es una entidad que es también un misterio al día de hoy, que puede tener causas psiquiátricas y no psiquiátricas y que tiene una tasa de respuesta de un 80 a 100% con la terapia electroconvulsiva. Es cierto que no es el tratamiento de primera línea, primero están el lorazepam o en su defecto si el paciente no puede tomarlo el diazepam intravenoso, pero si no funciona o si la inhibición es extrema, se pasa directamente a la terapia electroconvulsiva. Bueno, un poco lo que os decía de la urgencia, ¿no? Estaría justificado como primera línea si hay un alto riesgo de suicidio, si hay una agitación extrema o si hay mucha inhibición y, por ejemplo, el paciente está en un riesgo, ¿no? vital. Y luego, indicaciones más excepcionales que a lo mejor os suenan de la carrera, el síndrome neuroléptico maligno también es una indicación, no primera línea, pero también está. La enfermedad de Parkinson es verdad que está más relacionado con la clínica afectiva, o sea, la depresión asociada a Parkinson o los síntomas psicóticos asociados a Parkinson. Aquí sí parece haber buena respuesta. Y luego, bueno, esto aquí es
algo que necesitamos estudiar más, pero a veces también se aplica en demencias, ¿no? Con síntomas efectivos psicóticos graves, aunque hay que tener muy en cuenta la cuestión de la afectación a nivel cognitivo. ¿Cómo hacemos un poco, cuál es el procedimiento? Entonces, el paciente, el psiquiatra referente del paciente considera la TEC como opción diagnóstica, realiza un informe, bueno, habla con el paciente tiene que estar informado y de acuerdo con la técnica, esto es absolutamente fundamental, y nos hace la derivación. Nosotros recibimos la derivación, bueno, la analizamos. En general, yo creo que no hemos rechazado ninguna derivación. Y pedimos las pruebas necesarias, ¿no? Analítica con la colinisterasa, muy importante, y el electrocardiograma. Luego hay la parte de la preanestesia y si es un check en todo, pasamos al TEC. Una pincelada muy rápida, porque esto sí que creo que nos interesa en nada, de los parámetros técnicos de la aplicación de la terapia electroconvulsiva, ¿no? Esto es la máquina que usamos, que parece muy antigua, pero la que tenemos es como muy nueva, tiene 2 años a lo mejor. Pues aquí podéis ver la parte del registro y luego lo que pone 100% es 100% de energía, siendo que la medida de energía son los milicolumbios. Y esto es un poco lo que quería extraer de esta diapositiva. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, esto es un poco de biofísica, all over again, y habla de cómo calculamos la carga total para aplicarla a los pacientes, ¿no? Entonces, hay varios parámetros que tenemos en cuenta, pero solo hay algunos que podemos modificar, ¿no? Y la carga total, o sea, la energía que le aplicamos al paciente en ese momento está directamente relacionada con la eficacia del procedimiento y con las alteraciones cognitivas. Entonces, menor energía es equivalente a menores alteraciones cognitivas. ¿Y qué cosas pueden cambiar esta energía? Pues, por ejemplo, los fármacos que toma el paciente y que aumenten el umbral convulsivo, edades avanzadas, pero también los anestésicos, ¿no? Entonces, por eso cuando estáis haciendo TEC y decís, pues aumentamos el propofol, seguramente alguna vez os habréis dicho, vale, pues aumentamos la energía, ¿no? Porque necesitamos más energía para conseguir ese umbral convulsivo y para que la convulsión sea efectiva. Pero claro, eso es a expensas de un potencial daño o mayores efectos adversos a nivel cognitivo, mejor dicho. Un poco aquí en la imagen está representado la línea electroencefalográfica, la electromiográfica y la electrocardiográfica. Nosotros tenemos especial atención a la electroencefalográfica, ¿no? Que hace falta. Bueno, ahora vendrá. Que hace falta que haya un determinado tipo de patrón para que consideremos que esa convulsión es de calidad, ¿no? ¿Cómo aplicamos nosotros la energía? Básicamente de 3 formas a nivel internacional, pero en este hospital, sobre todo bilateral y unilateral. Unilateral se pone normalmente en los estudios unilateral derecho porque es lo más frecuente, pero realmente es en el lado, o sea, que estimulamos el hemisferio no dominante del paciente, ¿vale? Entonces, la bilateral, colocamos la energía o damos la energía a nivel bitemporal, es bastante más eficaz, pero con mayores efectos adversos a nivel cognitivo. Y la unilateral derecha tiene menos efectos secundarios a nivel cognitivo, pero es en general menos efectiva. Sí que es verdad que sobre todo en Nueva Zelanda, en las guías, porque dependiendo de qué guía se mire, hay países que abogan por el uso de bilateral como primera opción y otros unilateral, cambiando algunos de los parámetros que podemos cambiar en la TEC. Bueno, sobre todo la unilateral la solemos reservar para pacientes de edad más avanzada, ¿no? Para minimizar los efectos a nivel cognitivo. Y luego, ¿cómo aplicamos la TEC? Hay la posibilidad de TEC agudo, TEC de consolidación, TEC de mantenimiento. Agudo, normalmente 2 a 3 sesiones por semana. Ahora solemos hacer más bien 2 que 3, porque se ha visto que la efectividad es igual y los cambios a nivel cognitivo menores.
y un total de 6 a 12 sesiones. Normalmente pues se evalúa la efectividad o necesidad de cambio de parámetros más o menos en la sexta sesión, pero no es hasta la 10ª sesión efectiva que podemos decir que el tratamiento ha funcionado o no ha funcionado. Luego, en los pacientes que sí funciona, pero el episodio ha sido muy grave o hay antecedentes de mucha resistencia, podemos mantener las sesiones bien semanales, bien quincenales. Y ya por último, pacientes que son pues, muy resistentes a tratamiento, que tampoco hay buen cumplimiento. Por ejemplo, tenemos una paciente que no tomaba absolutamente nada y que hace TEC de mantenimiento y está estable hace años, haciendo pues, una sesión cada mes o cada 2 meses. Un breve apunte sobre los fármacos que alteran el umbral convulsivo, porque lo tenemos que tener muy en cuenta, porque lo que pretendemos es estas condiciones perfectas para tener la convulsión lo más efectiva posible y de mayor calidad, ¿no? Entonces, disminuimos fármacos que aumentan el umbral convulsivo. Eso es súper, súper importante en nosotros, pues, antiepilépticos que usamos con pacientes o benzodiazepinas. Y también, bueno, tener en cuenta el litio por otros motivos. La convulsión, para que sea efectiva, debe ser la electroencefalográfica entre 15, más bien 20 segundos y 60, ¿no? 20-60. Si es más de 120 segundos, es cuando la paramos, porque hay un riesgo a nivel cognitivo bastante alto y a otros niveles que luego los explicará Yolanda, ¿no? Y hay como otros parámetros que miramos, tanto la morfología de las ondas como si la convulsión motora es buena, que está un poco artefactado porque aquí no tenemos el uso del manguito que nos permitía hacer que la succinilcolina no llegara a una de las extremidades inferiores del paciente, entonces que esa parte del cuerpo nos enseñara realmente cómo es la convulsión motora completa. Al no tener esto, evidentemente la convulsión motora está artefactada, ¿vale? Y bueno, miramos no solo la duración, pero como os decía, la morfología y un punto muy importante que es el índice de supresión postictal, que viene a ser cuando, ¿no? Es aquí. O sea, esto es lo que sería un registro esperable, ¿no? Entonces, cuando hay una supresión rápida, o sea, cuando pasamos de una punta rápidamente a la línea basal, esto es una señal de calidad. Y esto también puede estar interferido, por ejemplo, por el uso de determinados fármacos anestésicos. Luego, en relación a poblaciones especiales, decir simplemente que se usa población geriátrica también, embarazo, población infanto-juvenil, aquí en este hospital no. Bueno, de hecho, embarazo yo, por ejemplo, no he visto ninguno y población infanto-juvenil tampoco, pero que sepáis que sí que se podría usar. Entonces, en población geriátrica es una técnica altamente eficaz que tiene la pequeña contraindicación de producir más efectos a nivel cognitivo a esta edad y que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en los parámetros que elijamos, ¿no? Y en esta población, pues muy, muy importante intentar la mínima dosis posible del anestésico que se use para no tener que aumentar la carga de energía mucho y que entonces no les produzcamos efectos a nivel cognitivo. Y en embarazo también se puede utilizar, sí que es verdad, es una técnica segura, está avalada científicamente, las guías lo mencionan, tanto la americana, la inglesa, la española también. Se puede utilizar sobre todo en casos de extrema gravedad sintomática en que el uso de fármacos esté contraindicado. Sí que es cierto que necesita un equipo especializado y contar, aparte del psiquiatra y el anestesiólogo, también con un ginecólogo, ¿no? Para hacer la monitorización del bebé mientras estamos haciendo la técnica. Y ya por último, no sé cómo voy de tiempo. Vale, bien, ¿no?
pues hacer un poco una vuelta al inicio y plantearnos por qué motivos no nos llegan tanto los pacientes a la consulta y qué idea también tenemos de la terapia electroconvulsiva como médicos, ¿no? Porque es un procedimiento que yo creo es desconocido para muchos psiquiatras. O sea, hay muchísimos hospitales del país que no lo usan porque hay un perjuicio real, o sea, tanto a nivel de la sociedad como de la comunidad médica. Y eso impide no solo la mejoría de las guías clínicas y del conocimiento en general, pero también del conocimiento científico, ¿no? Y es un procedimiento que es absolutamente seguro y ético si se hace correctamente. O sea, si informamos bien al paciente de lo que va a pasar, de cuáles son sus efectos adversos, si él lo entiende y está de acuerdo, entonces no hay ningún cuestionamiento. Si hay pacientes en los que lo tenemos que hacer involuntariamente al inicio o no están capacitados para decidir en un momento agudo, esto hay que revalorarlo, ¿no? Y, por ejemplo, a la sexta sesión está mejor hablar con él y decir, vale, pues ahora firma él el consentimiento informado y no el familiar, ¿no? Que lo había firmado al inicio. Y creo que esto es todo. Voy a dejaros con la parte de anestesia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Yolanda Lázaro, creo que muchos ya me conocéis de las sesiones de TEC. Y bueno, yo voy a hablar de la práctica de anestesia. Quizás suena un poco paradójico que una psiquiatra hable de una práctica de anestesia anestesistas. Yo quiero dejar claro que no pretende ser ningún acto de intrusismo ni nada, pero simplemente transmitir que vuestra práctica tiene un impacto altísimo en el resultado de la TEC y que el éxito del procedimiento viene de la mano de la actuación de ambos servicios, ¿vale? Entonces, básicamente en la TEC lo que consiste es la inducción de una convulsión tónico-clónica generalizada de una forma controlada mediante un estímulo eléctrico que está por encima del umbral convulsivo. Se considera que es una técnica segura, que es de bajo riesgo vital, con una tasa de mortalidad bastante baja, fundamentalmente por el grueso de causa cardíaca y con una tasa de mortalidad de 0,42 por cada 1.000 pacientes y uno de cada 73.440 tratamientos, lo cual viene a ser bastante bajo. Vale, a nivel de cambios fisiológicos cardiovasculares, se ha descrito una respuesta trifásica que vendría a ser primero una fase parasimpática, que es inmediatamente tras la estimulación durante la fase tónica, ¿no? Que lo que se ve es que puede producir pues, la hipotensión, la bradicardia y la sistolia, que frecuentemente vemos durante las sesiones, seguida de una fase simpática, que sería durante la convulsión, o sea, durante la fase tónico-clónica, ¿no? La convulsión más activa, a su vez seguida de otra fase parasimpática, ¿no? Que vendría inmediatamente tras la convulsión, y una última fase que sería de la recuperación de estas constantes, ¿no? Esta respuesta simpática bueno, podría dar lugar a, bueno, y suele dar lugar a hipertensión, ¿no? Con aumentos de la presión arterial hasta un 30%, de la taquicardia con aumentos de la frecuencia hasta un 20% y las arritmias. Pero en general los cambios hemodinámicos son intensos, pero se suelen tolerar bastante bien y son de corta duración, ¿vale? A nivel fisiológico, lo que se ha visto es que aumenta los requerimientos de oxígeno y que probablemente por ello condiciona un aumento del flujo sanguíneo cerebral, un aumento de la presión arterial sistémica, a su vez relacionada con el aumento de la presión intracraneal, por eso tenemos que tener precaución con el riesgo de hemorragias, y otros cambios que, bueno, vendría a ser el aumento de la presión intraocular y el aumento de la presión intraabdominal. Vale. Dentro de los objetivos anestésicos que se han propuesto en el TEC sería la inducción de la inconsciencia durante todo el procedimiento para proporcionar una amnesia, y esa anestesia nos interesa que sea superficial, esto es muy importante, que sea breve, que se dé un inicio rápido y una rápida recuperación, proteger el sistema musculoesquelético de pues, prevención de mialgias, fracturas y lesiones bucodentales, controlar esta respuesta cardiovascular por estos cambios fisiológicos que os hemos explicado y prevención de posibles complicaciones que pudiera haber, la protección de la vía aérea, como en cualquier procedimiento que vosotros hagáis, y muy importante para nosotros esta minimización, ¿no? Sobre las interferencias que puede haber en el umbral convulsivo y en la duración de la convulsión. Y ya por último, tratar los efectos secundarios de la TEC. ¿Vale? Dentro de
Sí, dentro de la evaluación preoperatoria y las contraindicaciones, ¿no? Que sepáis que no hay ninguna contraindicación absoluta, sí hay relativas que se consideran son situaciones especiales y que vendrían a relacionarse con estos cambios fisiológicos que he descrito, ¿no? Muy importante a nivel neurológico, pues los accidentes cerebrovasculares, si son recientes, ¿no? Que sí que se aconseja demorar al menos un mes. Y de hecho se considera que a mayor extensión de la CV, mayor tiempo de espera debería haber, ¿no? Masas intracraneales por este riesgo, ¿no? Que del aumento de la presión, que se aconseja demorar al menos 3 meses después de la cirugía, hidrocefalias, aneurismas, ¿no? A nivel cardiovascular, pues un infarto, que sí que se recomendaría esperar también entre 1 y 3 meses, trastornos de la conducción, ¿no? Aneurismas aórticos, oftalmológicos, precisamente por el aumento de la presión intraocular, ¿no? Pues el glaucoma de ángulo cerrado, el desprendimiento de retina, que siempre solemos pedir interconsultas a los especialistas, incluso antes de que a vosotros os lleguen los preoperatorios, ¿no? Y los procesos degenerativos óseos graves, que siempre aumentamos, ¿no? Aumentáis la dosis de relajante muscular y el feocromocitoma. Vale. En el tema de las aneurismas de la aorta abdominal sí que parece que hay un consenso que en función del tamaño se recomienda pedir esta interconsulta en hombres a partir de 5,5 centímetros, mujeres 5 centímetros. Y sobre el tema de las arritmias, ¿no? Simplemente sabed que las ventriculares son frecuentes, pero en general autolimitadas, más frecuente, ¿no? En población de edad avanzada, sobre todo si hay una cardiopatía pues, preexistente, como es deducible, ¿no? Hay que evitar la hipoxia, la hipercapnia. Si hay una FA, ¿no? Lo recomendable es una reversión a sinusal y una articulación plena, no hay interacción con los anticoagulantes, ¿vale? Valorar la administración de lidocaína o beta bloqueantes y el TEC parece seguro, ¿no? En trastornos de la conducción que sean no complicados, como el bloqueo de primer grado o los bloqueos de rama. Si hay un QT largo, habría que ajustar, ¿no? Todos los fármacos causales y por nuestra parte, administración del estímulo bilateral, ¿no? Lo que ha explicado Inés, que podemos hacer la estimulación bilateral o unilateral, mejor bilateral, ¿vale? Situaciones a evitar la succinilcolina, pues el síndrome neuroléptico maligno, la esclerosis múltiple, sí que hay avisando, aparte, ¿no? Independientemente de evitar la succinilcolina, que puede haber un riesgo de recurrencia, aunque se estima que es bajo, ¿no? También evitar la succinilcolina en las miopatías y en la bronquitis crónica sí que recomendamos, ¿no? La administración de broncodilatadores antes de que vengan al TEC y durante la recuperación y reducir estas dosis de otofilina y aminofilina por el riesgo de convulsiones prolongadas. ¿Vale? Más consideraciones en patologías específicas, pues la enfermedad tromboembólica, que mantenga la anticoagulación, ¿no? Aumentar la dosis del relajante muscular. Sí que se recomienda una ecografía para valorar si hay trombosis venosas profundas residuales y la valoración de la función cardíaca. En el hipertiroidismo, valorar beta bloqueantes antes de cada sesión. En la enfermedad articular y ósea, lógicamente, aumentar la dosis del relajante. Y en otras, pues, por ejemplo, en la porfiria sí que se recomienda evitar barbitúricos, en la diabetes, el control de la glucemia periptec, evitar las hipoglucemias. De hecho, se recomienda que los pacientes que tienen diabetes sean los primeros en entrar a las sesiones precisamente para evitar ayunos prolongados. Y el glaucoma de ángulo cerrado, pues valorar evitar succinilcolina y antes de la sesión que se administren sus colirios habituales, excepto los anticolinesterásicos de larga duración. ¿Vale? A nivel de fármacos, en concreto, ¿no? De los psicotrópicos, el litio, bueno, es un fármaco bastante que hay que tener bastante precaución de uso rutinario y en TEC. Sí que a grosso modo decir que sí que nosotros monitorizamos los niveles, las glicemias. Durante el tratamiento con TEC se recomienda mantener en dosis bajas, precisamente porque puede prolongar esta acción de los bloqueantes neuromusculares y hacer un riesgo de neurotoxicidad y hacer convulsiones prolongadas, ¿no? La carbamazepina prolonga el efecto de la succinilcolina. Las benzodiazepinas intentamos retirarlas siempre antes de la sesión o al menos disminuir la dosis todo lo que podemos, pero si no, sí que la administración de flumacenilo un minuto antes de la inducción parece que es bastante efectivo por este aumento que genera en el umbral convulsivo. Nos ayudaría a disminuirlo. Y el tema de los SIMAOs, a día de hoy son antidepresivos de uso bastante excepcional, aunque ahora justo hay una paciente que ha sido derivada T que tiene un IMAO. La literatura
de hace décadas, cuando empezó el TEC y empezó el auge del TEC, sí que recomendaba la suspensión de los IMAOs, incluso antes de todas las cirugías generales, ¿no? que implican anestesia general por el riesgo, ¿no? por las interacciones. Incluso se recomendaba un periodo de lavado de 2 semanas. A día de hoy parece que no, que son seguras, que pueden usarse simultáneamente, pero que sí que hay que conocer las interacciones. De los fármacos que ¿no? aquí se usan, etomidato, propofol, succinilcolina, sí que pueden emplearse, parece que son seguros, que no hay interacciones. La fenelcina se ha descrito reducción de los niveles de la pseudocolina esterasa y sí que hay una interacción potencial de los IMAOs con los simpático-miméticos y cabrían esperarse respuestas acentuadas, ¿no? Entonces, en caso de necesidad de tener que usarlo, que sea de una acción indirecta y a dosis baja, porque o sea, de acción directa a dosis baja, los indirectos como la efedrina están contraindicados. Y precaución, ¿no? Con los opioides genera mucha interacción y con la mepedrina que está contraindicada por ser una combinación tóxica y potencialmente mortal. ¿Vale? Dentro de los efectos secundarios que podemos ver dentro de la TEC, pues pueden ser durante la propia sesión de TEC, en el post-TEC inmediato y en el post-TEC, ahora lo iremos desglosando. ¿Vale? Durante la sesión de TEC, lo cardiovascular es lo más frecuente, especialmente las arritmias, pero en general el riesgo de complicaciones cardíacas relevantes es raro, suele ser menor, transitorio, se tolera bien, como decíamos antes, y es más frecuente en patología cardíaca preexistente en edad avanzada. El riesgo de arritmias y isquemia e hipertensión sí que disminuyen con la oxigenación durante el procedimiento y se recomienda usar los antihipertensivos cuando hay un alto riesgo cardiovascular o incrementos sustanciales, ¿no? de la frecuencia de la tensión durante las sesiones. En una revisión del 2014 del British Journal of Anesthesia sí que se recomienda el esmolol como beta bloqueante de elección para controlar esta respuesta hiperdinamica. La justificación es que parece que hace efecto durante los primeros 5 minutos frente al betalol, que haría efecto a partir de los 5 minutos, ¿no? Y a dosis altas sí que se ve que hay una posibilidad de disminución de esta dosis de la duración de la crisis convulsiva, pero el impacto clínico sería limitado. ¿Vale? Durante la sesión de TEC también está descrito la sistolia, en las sesiones, en más de una ya lo hemos visto aquí, que es la ausencia de latido durante más de 5 segundos, tiene una incidencia de un 5% de las estimulaciones, pero en general se resuelve bien, de forma espontánea y está relacionado con posición unilateral de electrodo y estímulos subconvulsivos. Esto parece que es por una mayor estimulación simpática que no del simpático, aunque el estudio de Mason de 2015 lo relaciona con estímulos convulsivos, de forma contraria a que toda la literatura había descrito hasta la fecha. Con venlafaxina dosis altas por encima de 300 miligramos, que suelen ser dosis que nosotros de uso a la práctica habitual, y esto parece que se ve por un bloqueo de los canales del calcio, uso de beta bloqueantes, inhibidores de la acetilcolinesterasa y el aumento de dosis de la succinilcolina. El uso de atropina, bueno, es controvertido. Aquí la práctica anestésica en este centro es variable, pero parece que esto es variable en todos los sitios, no solo de este centro. Y parece lo que dice la evidencia, que no está indicado de rutina, sí cuando hay una susceptibilidad habrá de arritmia y durante esta titulación del umbral convulsivo, precisamente porque parece que hay una mayor estimulación del parasimpático, y proponen dosis de 0,3-0,6 miligramos como efectivas para restaurar la frecuencia cardíaca. La sistolia posictal, que tendría que ver con este tercer momento del parasimpático, que os he explicado antes, también está descrita en adultos con buen estado físico, frecuencias cardíacas de reposo baja, y también se ha descrito con el uso de venlafaxina a dosis altas. Y, por tanto, la propuesta es que la venlafaxina, cuando la usamos con dosis altas, sí que tendríamos que tener especial precaución. ¿Vale? Durante la sesión de TEC, otros efectos secundarios a nivel respiratorio es la desaturación, cuando esa saturación baja del 90%, que tiene una incidencia del 30%, también con frecuencia lo solemos ver, y que se relaciona con mayores índices de masa, ponderal y convulsiones prolongadas. Otras complicaciones pues, serían la neumonía broncoaspirativa, exacerbación del asma, broncoespasmo, laringoespasmo. La apnea prolongada es infrecuente, se relaciona con convulsiones prolongadas, el déficit de pseudocolinesterasa, que por eso también lo pedimos de rutina. Y lo que os comentaba antes de la bronquitis crónica, importante administrar los broncodilatadores antes de la sesión, después y disminuyendo esta dosis de teofilina midofilina por el riesgo que pueden conllevar. Y la minimización de esta morbilidad respiratoria, pues tiene que ver con una adecuada oxigenación, ventilación y el manejo de toda la vía aérea durante el procedimiento.
¿vale? Otros efectos secundarios bucodentales, con dolor de la articulación, que lo vemos con bastante frecuencia, lesiones de partes blandas, por eso siempre se retiran prótesis, usamos el protector bucal. Las fracturas óseas a día de hoy son prácticamente existentes por uso de relajantes musculares, y las convulsiones prolongadas, que tienen una incidencia baja, 1-2%, y lo que se recomienda es abortar cuando duran más de 120 segundos con agente anestésico o benzodiazepinas. ¿Vale? El síndrome en el post-TEC más inmediato, ¿no? El síndrome confusional, lo vemos en el 40% de los tratamientos. No es nada desdeñable, que es esta confusión leve transitoria con una desorientación al despertar, y suele haber una amnesia. Y en el delirium posictal, bueno, que viene a ocurrir en el 12% de los pacientes, que se manifiesta con inquietud, desorientación, ausencia de respuesta a órdenes, suele ser de menos de 1 hora de duración, y lo más frecuente se da las primeras sesiones relacionadas con crisis largas, y dentro de los factores de riesgo sí que hay algunos, ¿no? Pues que son dependientes del paciente, por ejemplo, si tiene patología neurológica previa, más dependiente de, ¿no? Por lo que es la parte psiquiátrica, se usa litio, fármacos también dopaminérgicos, y por la parte anestésica sí que se ha relacionado con una dosis insuficiente de los bloqueantes neuromusculares. Tratamiento se recomienda, las medidas de soporte, más o menos uso de benzodiazepinas con antipsicóticos o propofol, y si es recurrente, lo que se recomienda es plantear un tratamiento preventivo, ¿no? Con anestésicos o benzodiazepinas tras la recuperación de la respiración espontánea, o bien aumentar la dosis de anestesia y relajante muscular en las siguientes sesiones, ¿no? Es importante que se resuelva, porque si no hay un riesgo de que progrese un delirio interdictal y habría que hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma urgente, perdón, para descartar la evolución a un estatus, ¿vale? Cefalea es bastante frecuente, pero en general es leve, autolimitada, cede a los analgésicos comunes. Las mialgias también lo vemos con frecuencia, suelen ser más severas, duraderas que las mialgias, en general, ¿no? Lo vemos tras la primera sesión, y se recomienda ajustes de la succinilcolina o bien el uso de relajantes no despolarizantes, ¿no? Otros efectos secundarios pues, que vemos frecuente, náuseas en relación con el manejo de la vía aérea, aunque parece que la incidencia es menor que el uso de propofol que barbitúricos, fatiga, y las convulsiones tardías, que se ven que son espontáneas después de acabado el TEC, hasta una semana después, ¿no? Después de finalización de la sesión. Es bastante infrecuente, pero sí que, ¿no? Se relaciona con patología neurológica previa, farmacológicos con el uso de fármacos que pueden disminuir el umbral convulsivo, y aunque una revisión que hacen de los últimos 40 años ven que los pacientes no acaban diagnosticados de epilepsia, pero sí que un 20% acaban con tratamiento con anticonvulsivantes. Parece que el TEC en estas condiciones de convulsiones tardías se podría volver a restaurar, siempre controlando estos factores de riesgo modificables, añadiendo anticonvulsivantes y monitorizando el tiempo postcrítico post-TEC. ¿Vale? Dentro de los efectos secundarios post-TEC a nivel cognitivo, de alteraciones cognitivas, de la amnesia anterógrada, retrógrada, quejas subjetivas de memoria, es el efecto secundario que tiene más repercusión para el paciente, y la duración y la gravedad son variables, ¿vale? Aquí os he señalado dentro de algunos factores que sí que son atribuibles a la técnica, y que nosotros, ¿no? Intentamos en cada sesión siempre valorar para ajuste de los parámetros, ¿no? Que son la carga total elevada, la mayor duración de la crisis, pero sí que hay un factor que quiero que os quedéis con él, porque más adelante os explicaré por qué, que es el mayor tiempo de reorientación después de las sesiones. ¿Vale? Como de estrategias que sean propuestas para disminuir las alteraciones cognitivas, así rápidamente, nosotros cuando vemos que esto sucede siempre monitorizamos cuál es el impacto que tiene la vida del paciente, y vamos optimizando la técnica con los diferentes parámetros que pueden ser modificables, como ha explicado Inés, ajustando la duración de las sesiones, incluso los fármacos, ¿no? Que pueda haber subyacentes causales. Y a la parte de la anestesia sí que se ha descrito la hiperventilación, ¿vale? Como una técnica que disminuye este tiempo de reorientación y disminución de la incidencia del delirium posictal. ¿Vale? Dentro de los hipnóticos de la terapia electroconvulsiva se ha propuesto como características del hipnótico ideal, pues que no sea doloroso cuando se aplique, que sea de corta duración, que no afecte, ¿no? Que no interfiera la convulsión, que sea estable a nivel hemodinámico, y a ser posible que potencie la eficacia del TEC.
Todos los agentes anestésicos, los GABAérgicos, aumentan el umbral convulsivo de una forma dosis dependiente y esto repercute en la calidad convulsiva, ¿no? Por tanto, esta elección del anestésico y la dosis influye, ¿no? Se ha visto que influye en el resultado de la TEC muy por encima de la medicación psiquiátrica que nosotros podemos pautar de forma concomitante. A nivel de elección, bueno, una revisión de la Cochrane que hace en el 2014 es en base a los efectos adversos, el tiempo de recuperación y la influencia en la duración de la convulsión. Vale. La Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2001 propuso el metoxital como el fármaco, ¿no? El anestésico de elección por este menor impacto en el umbral convulsivo, seguido ¿no? Seguido del etomidato y por último lugar el propofol y el etiopental. Sin embargo, un metaanálisis del año 2015 cuestiona esta superioridad, ¿no? En términos de impacto de umbral del metoxital versus el etomidato, ¿no? Y parece que el etomidato está emergiendo como un agente de elección por su mayor disponibilidad. De hecho, en España el metoxital no está comercializado, por mayor estabilidad cardiovascular y una menor duración. En nuestro medio, los más empleados son el propofol y el tiopental. Y en términos de el propofol, ¿no? Que siempre duele un poco cuando se administra, ¿no? En su paso por la vía, sí que en los estudios parece que a dosis bajas no interfiere en el umbral convulsivo y no habría problema en su administración. El etomidato estaría indicado especialmente cuando hay cardiopatías o cuando hay una dificultad para convulsionar de forma adecuada. Nosotros siempre, ¿no? Aquí de rutina se usa propofol cuando nos cuesta mucho conseguir la convulsión o vemos que hay mucho impacto cognitivo que para nosotros, ¿no? El término del ajuste de la carga estaría más limitado. Siempre os proponemos el cambio de atomidato y parece que es seguro en términos de supresión del eje adrenal, que sí que aunque habría una disminución, ¿no? Del cortisol y de la CTH, parece que estaría dentro del rango y que se reinstauraría antes de la siguiente sesión y que por tanto no habría esta supresión que se consideraba perjudicial, ¿no? Por impactar directamente la patogénesis de los cuadros depresivos, ¿no? Y para algunos autores ya vendría a ser el hipnótico de elección. ¿Vale? Esta revisión de la Cochrane del año 2014 lo que ven es que en términos de duración convulsiva parece que no habría mucha diferencia en términos en cuanto a propofol versus tiopental, pero sí que con el propofol se recuperarían un poquito más rápido, ¿no? Y proponen, ¿no? Que cuando hay dificultad para convulsionar, pues que ¿no? La preferencia por el etomidato respecto al uso del resto de anestésicos y cuando hay una recuperación lenta, el propofol. Sí que destacan, ¿no? Que la calidad de la evidencia es baja y hacen hincapié, ¿no? Y cuestionan el reporte de los efectos secundarios que parece que está omitido en los diferentes estudios analizados. ¿Vale? La ketamina, como bueno, es un interés creciente en los últimos años, parece que todos los estudios están centrados ahora en el uso de la ketamina. Parece que, ¿no? Lo que se postulaba es porque, aparte que no impactaba en el umbral convulsivo, podía tener un efecto procognitivo, podía además potenciar esta respuesta antidepresiva por ser un antagonista de los receptores NMDA. Un metaanálisis, ¿no? Reciente lo que ve es que la ketamina sola parece que no da más eficacia en el TEC. A nivel de combinación con otros anestésicos, cuando se usa dosis subanestésicos, sí que podría ser beneficiosa para mejorar estos síntomas depresivos, pero el efecto es limitado en las primeras 2 semanas después del inicio de las sesiones y aumenta más la tensión arterial a nivel hemodinámico respecto a al uso de otros anestésicos. ¿Vale? Sí que cómo optimizar, ¿no? Las crisis con el transcurso de las sesiones, y ellos he explicado, ¿no? Sobre todo las tandas agudas, cuando las sesiones son muy próximas entre sí, lo que se ve es que con el transcurso de las sesiones este umbral convulsivo puede ir aumentando, nosotros vamos ajustando la carga, pero a veces esto no es posible, bien por las propias limitaciones de la máquina o bien porque a nivel cognitivo hay efectos secundarios que no nos lo permiten, ¿no? Y se han propuesto diferentes estrategias, ¿no? Por parte de anestesia que podrían ayudarnos a mejorar esta calidad y esta duración de las crisis. Por un lado, esta minimización de la dosis del agente hipnótico, el cambio de hipnótico, ¿no? A etomidato porque no impacta, ¿no? Este umbral convulsivo. Y otras técnicas propuestas que ahora os explicaré rápidamente sería la hiperventilación, el pretratamiento con las santinas, el uso de flumacenilo, el uso de opioides, que puntualmente aquí sí que los hemos usado, el uso del BIS y la monitorización del tiempo entre la administración del hipnótico y la administración del estímulo eléctrico.
¿vale? La hiperventilación, lo que dice la evidencia es que es un procedimiento heterogéneo entre los diferentes centros, entre los diferentes anestesistas, no hay un consenso en la aplicación, no se sabe cuál es el valor del CO2 que representaría una adecuada hiperventilación, pero lo que sí que se ve es que la hipocapnia y esta hiperoxia sí que disminuyen el umbral convulsivo, genera convulsiones más prolongadas y a nosotros nos permite disminuir la carga, por tanto, menos efectos secundarios para el paciente, ¿no? Cuando se hiperventila al paciente se acorta el tiempo de reorientación. De hecho, este estudio que os he señalado, ven que los pacientes que no se hiperventilan tienen un tiempo de reorientación un 35% más largo y además disminuye la incidencia del delirium posictal, ¿no? Y esta monitorización de estos niveles sí que permite optimizar la ventilación, o sea, y además se ve que tiene un mejor control de los parámetros hemodinámicos. Este estudio señalado lo que ve es que los pacientes que sí que la hipocapnia está monitorizada, está controlada, se asocia a menor fluctuación de los niveles de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de la velocidad media, de la velocidad de la presión de la arteria cerebral media. ¿Vale? Perdón, que voy como muy rápido, que voy apurada de tiempo. La hiperventilación. El equipo de Belviche, que es el equipo aquí de referencia nacional en terapia electroconvulsiva, propone frente a la hiperventilación convencional, que vendría a ser en pulsos amplios durante 1 o 3 minutos, ¿no? Una hiperventilación voluntaria que después de la oxigenación, ¿no? Que el paciente respire a bocanadas amplias, ¿no? Y después de la administración del estímulo, una hiperventilación a expensas de 1 minuto la frecuencia respiratoria alto, ¿no? De 40 a 50 pulsos por minuto con volúmenes pequeños, y esto lo que se ve es que llega a prolongar la duración de la convulsión, se ha descrito 9 segundos, lo cual viene a ser casi un 30% más, ¿no? de duración y sin modificar el resto de índices del trazado. Y lo ven que es una técnica que claramente optimiza el tratamiento, ¿no? Y ellos ven que la hiperventilación voluntaria es la parte más importante de todo el procedimiento y resaltan que no solo es importante el valor absoluto del CO2 previo a la estimulación, sino esta disminución de este rango que hay entre los valores basales del paciente y la disminución conseguida. En los estudios, en uno monitorizan el end-tidal y disminuye de media, ¿no? Lo que aquí es puesto 6 milímetros de mercurio y 2 puntos cuando lo miden de forma transcutánea para, ¿no? evitar los sesgos por la mascarilla, por el gas muerto de la mascarilla. Esa disminución de 2 puntos sí que parece que es bastante beneficiosa. ¿Vale? El tema de las antinas vía oral, vía intravenosa, sí que bueno, mejora la calidad de la convulsión, aumenta la duración de la crisis porque disminuyen este umbral, pero tiene una tasa de efectos secundarios bastante altos, ¿no? En términos de inducción espontánea de crisis, en estabilidad hemodinámica y por tanto no están recomendadas de rutina. Vale, el flumacenilo sí que se ha propuesto como una estrategia de elevación de la duración de la convulsión, pero tiene mucho riesgo de agitación posital. También se recomienda considerar antes otras técnicas convulsivantes. El uso de opioides, ¿no? De remifentanilo, alfentanilo, en combinación con el agente anestésico principal para reducir la dosis, mejora la calidad convulsiva, parece que también atenúa esta respuesta simpática, pero también está cuestionado su uso en la práctica habitual. Vale, el tema del BIS. Bueno, como ya se sabe, ¿no? La evidencia lo que ve es que el grado de profundidad anestésica tiene un claro impacto en la calidad convulsiva, en la cantidad de carga que nosotros tenemos que aplicar. Y lo que se propone es que si se monitoriza esto, ¿no? Monitorizamos cuál es la profundidad anestésica, podemos aplicar, ¿no? Ajustar esta carga a aplicar, minimizando estos efectos secundarios cognitivos y además monitorizar si hay eventos postcríticos, ¿no? Y mayores valores del BIS han relacionado con mayor duración de las convulsiones. ¿Vale? El problema es que sí que se ha descrito en cursos de TEC bilateral, con el transcurso de las sesiones, descensos significativos de este BIS predictal, que los pacientes, ¿no? bajan a niveles de BIS en términos de profundidad anestésica, estando los pacientes despiertos, ¿no? Entonces, bueno, todavía no hay un consenso. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica lo considera, ¿no? En el Consenso el Español de Terapia Electroconvulsiva un elemento de excelencia, pero otros autores, bueno, vienen a cuestionar su uso precisamente por esta interacción, ¿no? que habría con los bloqueantes neuromusculares y el sesgo que podrían conllevar.
en el retraso, ¿no?, en la computación de los datos y derivados del propio curso de la T por esta disminución de los valores del BIS preictales. Vale, la monitorización del tiempo de estímulo. Bueno, el tiempo del estímulo entre la administración del inductor hipnótico y la administración del estímulo es variable. En general no está monitorizado y sí que se sabe que tiene mucho impacto en los resultados de las convulsiones, ¿no? Si administramos el estímulo inmediatamente después de la administración de este hipnótico, lo que se ve es que cuesta mucho más inducir la convulsión y tiene mucha peor calidad. Por eso nosotras, cuando a veces están tan superficialmente dormidos que durante la relajación se pone una dosis extra, aunque sea muy baja de propofol, que para vosotros no es una dosis irrisoria para las dosis que manejáis, nosotros claramente vemos una afectación en la calidad de la convulsión y suelen ser crisis no eficaces, ¿no? Sí que lo que se ve es que mayor intervalo ¿no?, entre la administración del anestésico y el estímulo se correlaciona con el pico de frecuencia cardíaca, que se ve que es un parámetro de calidad del estímulo y mejor calidad convulsiva en global. Y lo que se recomienda es esta monitorización y la documentación de retina. No hay un valor que se considere ideal porque depende del hipnótico y variables personales, pero sí que se recomienda monitorizar este tiempo, aunque también, ¿no?, lo que un poco lo que vienen a decir los artículos es que se recomienda, ¿no?, hacer estudios hasta qué punto podría haber esta hiperventilación como un factor confusor, ¿no?, y no ser tanto este margen temporal, sino la hiperventilación lo que generara la facilidad a la convulsión, ¿vale? Y ya por último, ¿vale?, esto es un sumario de recomendaciones que hace un consenso japonés de expertos en TEC de qué hacer para optimizar las crisis, ¿no? ¿Vale? Lo dividen en tratamientos de primera, segunda, tercera línea. El tratamiento que ellos ponen como BEST es el tratamiento de elección, recomendaciones especialmente fuertes como tratamientos de primera línea, y ellos, ¿no?, lo que ven es reducción de la dosis de anestésicos, ¿no?, obviamente, bueno, reducción de la dosis de benzodiazepinas, anticonvulsivantes, ¿no?, y esta monitorización del tiempo, ¿no?, del ASTI, y asegurar y potenciar la hiperventilación. ¿Vale? Y ya por último, ¿no?, bueno, pues que el TEC, la tasa de respuesta clínica es, a día de hoy sigue siendo el primer tratamiento que tenemos, el tratamiento más eficaz. La tasa de respuesta, ¿no?, llega a ser de casi 80% en depresión refractaria, es casi un 100% en la catatonía, ¿no? Tiene un respaldo científico sólido como tratamiento de primera línea en casos de extrema urgencia, de extrema gravedad. Hay una falta de estandarización anestésica, intracentros, a nivel internacional, ¿no?, y una falta de consensos, pero sí que lo que está claro, ¿no?, que el resultado de la TEC está mediado, está influenciado en alta medida por vuestra práctica, ¿no? Entonces, bueno, para terminar y como conclusiones finales, que sí que es importante, ¿no?, que trabajemos de una forma coordinada porque, bueno, por el fuerte impacto que vuestra práctica tiene en el resultado del tratamiento. Y bueno, muchas gracias. He ido corriendo, perdón.